eh, el comportamiento básico de los elementos. Nos vimos que se podían agrupar en cinco, bueno, eran cinco elementos básicos que se podían agrupar en dos grandes grupos, que eran elementos pasivos y activos, y que tenían propiedades, tres propiedades básicas: su voltaje, su corriente y su propiedad física. Hablamos acerca de las propiedades físicas de los elementos pasivos, cómo se llamaban: en el caso del resistor, resistencia; en el caso del capacitor, capacitancia; y en el caso del inductor, inductancia. Y después hablamos acerca de las fuentes de voltaje y de corriente. ¿Cuándo sabemos que una fuente es de voltaje y cuándo sabemos que una fuente es de corriente? Característica básica: si la fuente es de voltaje, el voltaje se mantiene fijo, ¿no? Y dependiendo de la potencia, la corriente puede variar. Si es una fuente de corriente, la corriente se mantiene fija, y si, dependiendo de la potencia, el voltaje puede variar. Y a las fuentes las podemos clasificar en dos: en fuentes de corriente directa y en fuentes de corriente alterna. ¿Sí o no? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, maestro. Sí, pero Sí, Pues comenzamos a analizar el comportamiento de los elementos pasivos cuando los excitamos con fuentes de corriente directa, fuentes constantes, ¿no? Entonces, de la tablita que hicimos, eh, hicimos el análisis, ¿no? De cómo se comportaban estos elementos si el voltaje y la corriente era constante. Entonces, de ahí dedujimos que el capacitor y la bobina realmente tienen comportamientos diferentes, ¿no? Al resistor. En el caso del capacitor y de la bobina, en algunos casos el voltaje y la corriente es diferente de cero, y en otros es cero, ¿no? Y los comparamos con topologías de conexión, como son cortocircuito y circuito abierto, ¿sí? Entonces hicimos la asociación entre ellas y dijimos que los capacitores, cuando están excitados con fuentes de corriente directa, se comportan como circuitos abiertos o sea, para análisis, en el análisis, y las bobinas como cortocircuitos. Muy bien hasta ahí. Eso fue lo relevante de ayer, ¿no? sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a continuar y ahora vamos a hablar acerca de agrupamiento de elementos. Los elementos, todos los elementos pasivos activos se pueden agrupar en dos grandes tipos. ¿Se acuerdan de cuáles son? ¿Qué tipos son? Serie y paralelo. Tipo serie, exactamente, y tipo paralelo. ¿Cuál es la característica principal para poder saber si un par de elementos están conectados en serie o en paralelo con base en sus terminales? Bueno, vamos a hablar primero acerca de las terminales de un elemento. Todos los elementos básicos se, los analizamos como elementos de dos terminales, ¿sale? La representación gráfica de los elementos, de hecho, la siempre la hacemos como cajas, ¿sí? Todos los elementos se pueden representar como elementos de dos terminales: terminal uno, terminal 2, ¿sí? Todos: resistor, capacitor, inductor, fuentes. Muy bien. En el caso del resistor, sabemos que su forma gráfica, de hecho, es muy específica, ¿sí? Es la siguiente y tiene dos terminales, ¿sale? El capacitor, en este caso es uno de placas paralelas, igual, ¿no? Tiene dos terminales. El inductor tiene dos terminales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, profe. Muy bien. Entonces, podemos hacer grupos de estos elementos conectándolos por sus terminales. Entonces, podemos definir cuándo un grupo de elementos está conectado en serie o cuándo un grupo de elementos está conectado en paralelo, con base en
las terminales de los elementos. ¿Alguien sabe esta definición? Con base en sus terminales, cuando dos elementos están conectados en serie. Cuando comparten una sola terminal. Así es, ¿no? Dos elementos están conectados en serie cuando comparten una sola terminal. Bueno, comparten solo una terminal con otro elemento nada más, ¿no? O sea, solamente podemos tener dos elementos compartiendo una terminal. Si hay un tercer cable, si hay una tercera conexión, entonces ya no tenemos conexión serie. Muy bien, eso es muy importante cuando hacemos análisis, ¿no? Porque de repente tenemos elementos conectados. Este es el ejemplo de una conexión serie, ¿no? Aquí está la terminal uno del elemento uno, el elemento 2, la terminal 2 del primero y la terminal, perdón, la terminal 2 del primero y la terminal uno del segundo, sí, se comparten. Entonces esta conexión es una conexión serie, solamente dos elementos compartiendo una terminal. ¿Sale? Cuando llega otro cable por aquí de otro elemento y se conecta a este punto donde que están compartiendo el elemento uno y el elemento 2, entonces ahí ya no existe una conexión serie. Si existe otro cablecito conectado ahí. Entonces por eso es que decimos, bueno, yo les digo muchos a mis alumnos, ¿no? Les pregunto, ¿cuántos cables tienen en ese punto? Dos, ok, entonces es una conexión serie. Pero si hay tres cables, entonces no hay conexión serie. Y es muy importante, ¿no? Es algo que, bueno, este tema es de los temas que más les cuesta, ¿no? Y que en los que se equivocan más. Sobre todo cuando se hace el análisis de circuitos mixtos en corriente directa, ¿no? A la hora de eliminar los elementos, luego no saben dónde conectar las resistencias, dónde conectar cuando se reescriben las bobinas y los capacitores. Y ese es un error que se da muchísimo en los exámenes ETS, ¿no? O sea, lo hemos visto mucho. Reescriben el circuito y ponen las resistencias a todos lados menos a donde era. Entonces es muy importante que siempre tengamos en cuenta las conexiones o los puntos de conexión entre los elementos. Muy bien. ¿Dudas o preguntas aquí? No, profe. Todo bien, profe. Y cuando decimos que los elementos o dos elementos están conectados en paralelo, Cuando tienen unidas sus dos terminales. los elementos están conectados en paralelo cuando comparten sus dos terminales. ¿Sale? Cuando comparten sus dos terminales, entonces decimos que están conectados en paralelo. Yo les digo que esto es muy similar a cuando van de la mano con el amigo, con la amiga, con el novio, ¿no? ¿Qué pasa cuando van con el novio o la novia o el amigovio? Van compartiendo una terminal, ¿no? Nosotros nos podemos ver como elementos de dos terminales. Aquí van agarraditos de la mano, entonces van en serie. ¿Y cuando decimos que están en paralelo? Dos elementos están en paralelo cuando comparten sus dos terminales. Entonces, aquí hay una conexión entre la terminal uno de ambos elementos y hay otra conexión entre la terminal 2 de ambos elementos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se abrazan, ¿no? Cuando están abrazaditos. Ahí, entonces, están en paralelo con el amigo, con la amiga, con la novia. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso del serie si llega alguien más aquí? Llega un tercero en discordia y quiere meter la mano, ya no hay conexión serie, ¿no? Ya rompió la conexión y el amor que había entre los dos.
Y ahí ya no hay serie. Y hay un tercero, entonces en este punto ya no se siente lo mismo, ¿no? En el caso del paralelo, pues aquí es muy sencillo, ¿no? Son los compartiendo las dos terminales, y si llega alguien más y comparte las dos terminales también, entonces sigue estando el arreglo en paralelo, ¿no? O sea, este otro viene y abraza aquí también, entonces todos comparten sus dos terminales, todos están en paralelo. Un abrazo masivo. Muy bien. ¿Dudas o preguntas aquí? No, profe, todo bien. Súper importante, ¿no? El que sepamos identificar conexiones de elementos por sus terminales, porque cuando hacen reducción serie paralelo de resistencias, muchísimos problemas ahí, ¿no? ¿Yo qué recomiendo? Recomiendo que se haga análisis nodal. Ahorita vamos a definir qué es esto. ¿Sale? ¿Alguien podría definirme qué es una malla? Es toda trayectoria cerrada, ¿no? Formada por la interconexión de elementos eléctricos. Es una trayectoria cerrada, exactamente. De hecho, dos definiciones. Hay unos libros que hablan acerca de mallas y lazos. Un lazo dicen que es una trayectoria cerrada, y una malla es una trayectoria cerrada que no tiene más lazos dentro. En ese caso, a mí me gusta también decirlo como mallas independientes y mallas dependientes. Una malla es una trayectoria cerrada, como dice el compañero, pero una malla dependiente e independiente depende de si hay más mallas dentro. Por ejemplo, si una malla es una trayectoria cerrada, ¿cuántas trayectorias cerradas tenemos en este ejemplo? Dos. Las voy Tres, a poner de colorcito. Tres, ¿no? A ver, voy a poner aquí malla uno en color azul. Esta de aquí, ¿no? Empiezo en un punto y termino ahí mismo. ¿Sí o no? Vamos a poner una malla 2, la vamos a poner en verde. ¿Sí? Vamos a empezar en este punto, recorremos y cerramos, ¿cierto? Pues ahí ya tenemos dos. Muy bien. ¿Cuál es la tercera? El que abarca todo. Exactamente, ¿no? La de afuera. Miren, es una trayectoria cerrada también. Empezamos en un punto y regresamos a él. ¿Están de acuerdo? Pero una malla independiente es aquella que no tiene más mallas dentro. Por ejemplo, la malla 3, que es la malla en rojo, contiene a la malla uno y a la malla 2. ¿Sí lo ven? Sí, ¿Entienden, profe. Sí, entienden la idea? sí, profe. Entonces, la 3 es dependiente y estas son independientes porque no tienen más mallas dentro. ¿Sale? ¿Y qué es un nodo? punto de conexión entre dos o más elementos, ¿no? Exactamente, ¿no? Nodo. Muy importante porque a partir de estos conceptos básicos que acabamos de nombrar ahorita, de esta diapositiva que está aquí, vamos a definir conexiones serie, o sea, conexión serie de elementos de resistores, paralelo de resistores, qué es lo que está pasando cuando tenemos agrupamiento serie con respecto a la tensión y a la corriente, divisores de corriente y de voltaje. Entonces, el nodo es una conexión de dos o más elementos, ¿sale? Es un punto, el nodo es un punto en el que están conectados dos o más elementos. Es una interconexión, ¿sale? Te voy a poner por aquí. Conexión de dos elementos, de dos o más elementos.
Y aquí le vamos a poner trayectoria cerrada. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas aquí? Ahora vamos a tomar algunos elementos y los vamos a agrupar en serie y en paralelo y vamos a observar qué es lo que pasa con la tensión y con la corriente al tener agrupados estos elementos. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar y obviamente vamos a analizar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Vamos a tomar vamos a tomar elementos, por ejemplo, resistores, ¿sale? Y vamos a agrupar resistores y los vamos a poner compartiendo una terminal, o sea que vamos a tener una conexión de elementos en serie, ¿sale? R1, R2 y R3. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea básica de la corriente eléctrica? ¿Qué es? ¿Es el flujo de electrones para un conductor? Es el flujo, ¿no? De electrones a través de un conductor. Entonces, ¿qué dijimos que era la resistencia eléctrica? La oposición al flujo de energía. La oposición al flujo, ¿no? Entonces, si ponemos una corriente aquí, I1, a la entrada de este arreglo de elementos, ¿qué ocurriría si ahora medimos y ponemos aquí un multímetro, aquí, y medimos la corriente después del resistor? ¿Qué es lo que hizo la resistencia? Se opuso al flujo, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Cómo podrían visualizar esa oposición? La analogía más fácil de la corriente eléctrica es el agua, ¿no? O sea, es la forma más fácil de visualizar cómo es la corriente, ¿no? Como un flujo de agua. Entonces, ¿cómo pueden o sea, cómo pueden poner resistencia al flujo del agua? ¿Se imaginan algún caso en el que podrían poner resistencia al flujo del agua? Imagínense un río, ¿sí? Está todo el cauce del río, ¿No podría ser como el caso del salmón, que nada en contra de la corriente? nada en contra de la corriente, pues en este caso el agua está poniendo resistencias al paso del salmón, ¿no? Para poner resistencia al flujo del, del río, ¿qué podríamos hacer? Podríamos colocar tal vez aquí piedras. ¿Qué harían estas piedras? ¿Cambiarían el flujo? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo No, que pasaría? se opondría, ¿no, profe? A la salida de esto, ¿cómo sería el flujo? ¿Más rápido o más lento? Disminuiría, ¿no? Más Disminuye, lento. ¿no? Va a ser un poco más lento, ¿cierto? Porque se está presentando algo que no deja que pase completamente a la velocidad que venía, ¿cierto? Pero mi pregunta aquí sería, el flujo ahora es más lento, pero cambió en cantidad. Si aquí venían 10 litros por hora, después de las rocas hay 9 litros por hora o siguen habiendo 10. Siguen No, habiendo siguen 10. habiendo 10. Siguen habiendo 10, ¿verdad? De Porque hecho es esto, la, mande, de hecho es la, ¿cómo se llama? Pues en hidrodinámica hay una ecuación que dice que, o sea, el gasto de entrada es igual al gasto de salida, o sea que, por ejemplo, a través de una manguera, la misma agua que entra, pues es la misma que sale. ujú. Entonces aquí nada más cambiamos el flujo, ¿no? Pero no cambiamos la cantidad, ¿cierto? Sigue siendo la misma. Entonces nos opusimos resistencia al flujo del agua, pero no cambiamos su valor. ¿Qué es lo que está pasando aquí con la corriente eléctrica?
Al, al poner una corriente a la entrada del resistor, este se opone al flujo de la corriente. Pero ¿qué vamos a obtener a la salida? ¿Qué corriente vamos a obtener a la salida? ¿La misma? La misma, porque se opuso al flujo, pero no cambió su valor. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí, en este punto A? ¿Cuánto va a valer la corriente en el punto A? I1, ¿cierto? Ujú. Va a ser la misma. Y entonces, si I1 entra a R2, ¿cuál va a ser la corriente en el punto B? La misma, ¿no? La misma I1, y I1, dos. ¿verdad? Porque seguimos Ajá. oponiendo resistencia, pero no cambiando su valor, ¿cierto? Ujú. Así es. Y aquí en el punto 3, en C, ¿cuál va a ser el valor de la corriente? Y uno también, ¿no? I1 también, La ¿verdad? misma. Entonces, ¿qué conclusión podemos darle a este análisis? Cuando tenemos elementos conectados en serie, El voltaje varía, pero el amperaje sería el mismo, ¿no? cuando los elementos están conectados en serie, exactamente, la corriente es la misma a través de todos los elementos, ¿cierto? Ujú. Así es. No está cambiando, no está cambiando. Se enfrentó con una oposición a que pasara, ¿no? Pero al final, en cantidad, es la misma cantidad de corriente, ¿cierto? Ahora, suponiendo que no sabemos nada todavía acerca de cómo se comportan estas propiedades en los agrupamientos, ahora vamos a analizar qué es lo que está pasando con el voltaje, bueno, con la tensión, ¿sale? Ya lo dijo el compañero, ¿no? Cuando están conectados en serie, la corriente es la misma y el voltaje, la tensión es diferente. ¿Pero por qué es diferente? Vamos a remitirnos a la definición más básica de diferencia de potencial. ¿Cuál fue? ¿Cuál dijimos ayer que era? El potencial eléctrico, ¿a qué es igual? A la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Vamos a suponer que aquí tenemos una minúscula, un punto A minúscula, en donde medimos el potencial. Entonces, el potencial 1 va a ser igual al potencial en 1 menos el potencial en A mayúscula. ¿Sale? ¿Sería diferente o será el mismo? ¿Qué pasará con el potencial ahí? ¿Hubo un cambio después de la resistencia? Sí, ¿no? Aquí sí, ¿no? Aquí sí son potenciales diferentes, ¿sí? Entonces, si el potencial es diferente en el punto A minúscula, aquí era A minúscula, ¿no? Y en el punto A mayúscula, ¿cómo va a ser el potencial 2? Que va a ser B A mayúscula menos B A minúscula, B, V, B, ¿no? ¿Cómo va a ser B1 con respecto a B2? Si R1 y R2 son diferentes. Tengo entendido que sería B2 menor que B1. Aquí tendría que, ajá, habría una diferencia. Bueno, independientemente de quién es mayor o quién es menor, la idea sería que la diferencia de potencial V1 va a ser diferente que la V2, ¿cierto? Porque están en diferentes puntos, son diferentes puntos de potencial, entonces eh, VA menos VA mayúscula va a ser diferente a VA menos V sub B, ¿cierto? Y eso pasaría también si medimos el potencial eléctrico en B y C, o sea, un potencial 3 que sería B sub B menos B sub C, ¿cierto? B2 y B3 serían también diferentes, ¿sale? Entonces, ¿qué estaría ocurriendo aquí? Justamente el potencial en cada uno de los elementos sería
diferente, ¿sí? Entonces la corriente, Una caída de tensión, ¿no? ajá. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? La corriente es la misma a través de todos los elementos cuando están en serie, pero la tensión sería diferente, ¿no? En cada elemento. Elemento. Muy bien. ¿Cómo podemos, cuál es la analogía de la tensión? La corriente se ve como agua y la tensión, ¿cómo se ve? ¿Cómo la podrían interpretar? Como la presión del agua, ¿no? La presión del agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando se opone, cuando hay una resistencia al flujo? El rito que acabamos de poner. ¿Cómo sale el agua después? Da menos presión, ¿no? Menos, Menos ¿no, profe? presión, ¿cierto? Menos presión, el flujo cambia, ya es más lento, ¿cierto? Y ahora ponemos otra resistencia, ¿qué va a pasar a la salida? Disminuye igual. Va a disminuir, ¿cierto? Entonces, por eso, ¿sí? Las tensiones en cada punto son diferentes, porque al oponerse a esta resistencia, la fuerza que llevaba cambia y ahora es menor. Otra resistencia, la fuerza que lleva cambia y ahora es menor y así sucesivamente, ¿no? ¿Sale? Hasta que idealmente llegaríamos a un punto en el que sería cero, ¿no? Que muchas veces le llamamos, decimos que es nuestro nodo de referencia o nuestro nodo cero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto vale la tensión en el nodo de referencia? ¿Cero? Cero, ¿no? Entonces, Ujú. con esta idea sería, podríamos tantas resistencias como que a la salida de R3, si ponemos las suficientes, en el punto C, la tensión sería cero, o sea, ya no llevaría fuerza, ¿sale? Porque la iría perdiendo cada que pasa a través de un resistor, de una resistencia. Muy bien, más o menos. Es una atenuación, profe, ¿no? Mande. Es una atenuación, ¿no, profe? Exactamente. ¿Sale? ¿Sí se entiende o no se entiende? ¿Estamos Sí, bien? profe. Sí, profe, sí. Muy bien. Profe, Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando los elementos están conectados en paralelo. ¿Sale? profe, profe. Mande. Yo no entendí muy bien el concepto de la atención en ese ejemplo que puso. Mira, vamos a volver a escribir el grito. Vamos a ponerlo en rojo. ¿Sale? En este caso, la corriente la interpretamos como el flujo en un río. Bueno, un río, ¿no? Que lleva agua. Tiene un flujo y tiene una cantidad de flujo. ¿Sí? 10 litros por hora, 20 litros por hora, 30 litros por hora. ¿Sale? La resistencia la interpretamos como una oposición a ese flujo. El más sencillo que se me ocurre es unas piedras, ¿no? ¿Sale? Entonces ponte que le ponemos aquí 7 piedras. Y aquí le vamos a poner 8 piedras. ¿Qué es lo que va a pasar con el flujo cuando pase a través de estas piedras? ¿Cómo va a ser a la salida? La presión que lleva. Menor, ¿no? Ajá, va a pasar por las rocas y va a disminuir, ¿no? Sí. Entonces aquí va a ser menor, ¿sí? Voy a interpretar las líneas como menor flujo, ¿no? Entonces ahora, cuando pase a través de estas 8, ¿cómo va a ser? Pues aún más menor, ¿no? No, Ah, menor, ¿no? ajá, ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? sí. Sí, si la hacemos pasar, entonces ahora el flujo sería menor. Entonces, ¿cómo es la tensión? ¿Cómo es la presión que tiene en este punto, que sería el punto A? Tiene un valor, ¿no? B sub A, ¿sí? Sí, ¿Es diferente a la presión que tiene en el punto A mayúscula, sí o no? sí, es diferente.
Entonces, esta diferencia de B sub A mayúscula y B sub A minúscula le llamamos B1, ¿sale? Sí, profe. Ahora, aquí en el punto B, ¿cómo es la presión en A mayúscula y en A minúscula? Diferentes, ¿no? Diferente, ¿no? Entonces aquí, perdón, aquí era A mayúscula y aquí B mayúscula, ¿no? Entonces, este B2, ¿cómo va a ser con respecto a B1? ¿Cuántas líneas tenemos en A? Bueno, va a ser la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia en B2, en B1 y en B2? Van a ser diferentes, ¿no? Diferentes. Ujú. Entonces eso quiere decir que cuando la corriente fluye a través de una resistencia, la presión que lleva disminuye, ¿sí? Entonces en este Sí, caso la presión es la tensión. Entonces la tensión al pasar por un resistor disminuye, ¿sí? sí, sí, Por lo profe. tanto, en cada elemento o cada elemento va a tener una tensión diferente. Dependiendo de qué. ¿Qué va a definir cuánta tensión tiene cada resistor? Mm. La cantidad de piedritas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, La sí. cantidad de piedritas aquí en el ejemplo de circuitos eléctricos, ¿qué es? Pues el valor de la resistencia eléctrica. ¿Sí? Ya sí, profe, sí. ¿Ya? Entonces, es como un pastel, ¿no? Bueno, el ejemplo más básico que veo es como un pastel. Si nosotros tenemos una tensión de 4 volts, ¿sí? Esta se reparte entre cada uno de los elementos, ¿sí? Si tenemos por ejemplo, dos resistores, ¿sí? Un resistor tiene un ohm, R1 es igual a 1 y R2 es igual a 3. Entonces vamos a repartir dependiendo de cuánta resistencia tiene cada uno. Si tenemos cuatro rodajas para repartir, ¿sí? Y repartimos con respecto a la resistencia, cada valor de cada ohm se merece una rodaja, ¿cierto? Ujú. Sí, sí, Por sí, lo profe. tanto, el R1 se va a llevar 1 volt y el R2 se va a llevar 3 volts, Tres volts. ¿sale? Esa es la tensión que va a tener, esa es la diferencia de potencial que va a haber entre sus dos terminales. Ya, profe, sí, ya entiendo. Sí, ya me queda ¿Sale? claro. Sí. ¿Sí o no? ¿Dudas o preguntas? ¿Alguien más? Perdonen que uso estos ejemplos, ¿no? Pero yo creo que es más ilustrativo. No, profesor, todo bien. Siempre estoy pensando en cómo mostrarlo en la vida real. Ya vamos a llegar a bobinas. Ahorita les va a tocar chutarse otro speech de la vida real. ¿Sale? Entonces ahora vamos a tomar elementos en paralelo. ¿Va? Entonces, ¿qué va a pasar cuando los elementos estén agrupados en paralelo? Ahorita ya es mucho más fácil de poder interpretarlo. Vamos a tener una corriente I1 que va a pasar a través de estos elementos, ¿sí? Si la corriente la estamos haciendo la analogía con los ríos, ¿qué pasa cuando ahora tenemos desvíos aquí en el río? ¿Cómo es ahora la salida si hacemos un desvío de agua? El cauce se desvía por un brazo, entonces, ¿cómo es el valor de la cantidad de agua que está atravesando a la salida de este río? Si me paro aquí, ¿cuánto mediría? ¿Menos o más? Unos menos. Menos. Menos, ¿verdad? Porque una parte se fue hacia este bracito del río, ¿verdad? Entonces, Ujú, ya la salida de este sería menor, o sea, si el cauce es grande, cuando hay desvíos, entonces el cauce se va a hacer menor, ¿cierto? ujú, Y así sucesivamente, ¿no? Si ahora este cauce nuevo también tiene desvíos, entonces lo que sigue va a ser menor, ¿cierto? ujú. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso pasa aquí en los elementos en paralelo, ¿sale? Cuando tenemos una corriente que está entrando a un nodo donde hay varios elementos conectados, entonces la corriente se desvía en el nodo, ¿sí? Una parte se va hacia el elemento R1
y otra parte se va hacia el elemento, bueno, hacia este nodo, ¿sí? Donde está conectado R2 y R3. Y en este nodo se va a repartir también una parte hacia R2 y otra parte hacia R3. ¿Lo ven? Sí, profe. Sale. Entonces, ¿qué pasa cuando con los elementos en paralelo? Entonces, cuando los elementos están conectados en paralelo, ¿sí? ¿Cómo es la corriente en los elementos? Diferente, bueno, Diferente, ¿no? sí, Diferente, diferente. ¿verdad? Diferente en cada elemento. ¿Sale? ¿De quién va a depender qué tanta corriente hay a través del elemento, de los elementos? ¿De qué depende? ¿Cuánta corriente se va al elemento 1, al elemento 2 o al elemento 3? Del número de resistencias que estén compartiendo el mismo trayecto. De la resistencia, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Cómo es la corriente en un elemento? Es igual al voltaje entre la resistencia. Hay voltaje entre la resistencia. Entonces, la corriente es inversamente proporcional ¿a quién? A la resistencia. A la resistencia. Ujú. Entre más resistencia, menor corriente. Ujú. Entonces, imagínense aquí, a ver, vamos a ver. Entre más resistencia, menor corriente. O sea que miren, vamos a suponer, ahorita se me está ocurriendo esto rápido. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si esto lo volvemos a analizar en el ejemplito del río? ¿Qué significa mayor resistencia en este ejemplito del río? Tenemos un cauce grande y entonces aquí va a pasar a través de, vamos a ponerle 6 rocas, ¿sale? Entonces cuando llega aquí, se va a desviar, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Como se hace más lento y aquí hay otro brazo por donde se pueda ir, ¿qué es lo que le va a pasar al agua? Va a chocar con las rocas y después, ¿qué va a hacer? Poca agua va a pasar hacia acá, ¿cierto? La demás, ¿qué va a hacer? Al chocar, se va a desviar, ¿están de acuerdo? Ujú. Entre más rocas hayan aquí a la entrada, ¿cómo va a ser la corriente? Menor. Menor, ¿verdad? Porque se van a topar con mucha más resistencia. Pero entre menos rocas hayan, si solamente hay una, ¿qué va a pasar? Pues va a fluir con mayor facilidad, ¿verdad? Y entonces la corriente va a ser más grande. Y poca, por ejemplo, si solamente hubiera una roca, ¿qué pasaría con el flujo? Pues mucha corriente pasaría aquí y poquita se iría hacia el otro brazo, ¿no? Porque se está desviando poca agua. ¿Me Ujú. explico? Eso es lo que está pasando aquí con nosotros. Entre más resistencia haya en el elemento, el resistor tenga más resistencia, entonces menos va a ser la corriente que va a fluir a través de él. ¿Sale? Y entre menor sea, mayor va a ser la corriente. Muy bien. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Sí, profesor. profe. Sale. Y entonces ahora, ¿qué va a pasar con la tensión? Vamos a tener aquí un potencial A y aquí un potencial B minúscula. ¿Cómo va a ser el potencial en R1? O la tensión eléctrica en R1. Va a ser B en A minúscula menos B en ¿quién? En B minúscula, ¿cierto? ¿Cómo va a ser en R2? ¿Cuál es el punto de tensión de R2? De la izquierda es A minúscula también, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Y de la derecha, B minúscula. B minúscula. Entonces, ¿qué está pasando con BR1 y con BR2? ¿Cómo son?
Son iguales. Son iguales. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué pasa con la tensión eléctrica en un arreglo paralelo? Es la misma en cada elemento, ¿cierto? ¿Estamos o no estamos? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo al 100? Todo bien. Sale, pues. O sea, me gusta explicar un poquito así acerca de cómo yo veo también estas propiedades de los circuitos, por si alguien todavía no ha alcanzado. El principal problema que tenemos en circuitos eléctricos es que empezamos con los temas de lleno, ¿no? O sea, ya a ver, vamos a ver resistencia, serie, paralelo, Kirchhoff, tal, pero esta interpretación de cómo es la corriente y cómo es la tensión nos detenemos muy poco, ¿no? Entonces no entendemos, estamos hablando ya de Kirchhoff, de mallas, de nodos, pero no tenemos como una idea de cómo interpretar qué es lo que está pasando o qué es la tensión y qué es la diferencia de potencial. Se supone que nos lo deberían de enseñar en la prepa o en segundo semestre, ¿no? De universidad en electromagnetismo, pero pues muy pocas veces pasa eso, ¿no? Entonces, por eso es necesario como que tengamos esta noción, ¿no? Que sepamos más o menos cómo se comporta para en algún caso, bueno, en los siguientes casos, cuando tengamos ejemplos de circuitos, poder aplicar este conocimiento para resolver ejercicios, ¿no? Muchas veces la solución de un ejercicio depende de un concepto básico de estos, ¿no? Como lo que dice el compañero, ¿no? De la tensión en el capacitor cuando son dos elementos. Entonces tenemos que tomar en cuenta dos elementos, ya no uno solo, dos elementos. ¿Qué herramienta usamos cuando hay dos elementos? Bueno, tres, pues Kirchhoff, ¿no? Entonces por eso tenemos que partir de estas ideas, ¿no? De todos los conocimientos básicos.